tengo nada, sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptala hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo soy yo. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Que Dios bendiga a la iglesia, a cada uno de ustedes que están aquí reunidos y también a los hermanos que por alguna razón no han podido estar con nosotros, pues que la bendición de Dios también les alcance allá donde ellos están, ¿verdad? Y supla todas las necesidades de cada uno. Quiero invitarles, hermanos, el día de hoy a meditar en un tema titulado Militando como soldados de Cristo. Y me va a acompañar en la Biblia, al Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ir a la palabra de Dios, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Hemos ya antes hablado, hermanos, acerca de que nosotros, como cristianos, estamos en este mundo y constantemente estamos enfrentando una batalla, la cual sabemos que por nuestros propios medios o nuestros propios méritos jamás podremos ganar, pero que si vamos de la mano de Dios y cada uno de nosotros pone su confianza y su esperanza en Dios nuestro Señor, nosotros vamos a tener la victoria, porque el Señor va con cada uno de nosotros ayudándonos en nuestro diario vivir. Y esa es la esperanza, de que en Cristo nosotros tenemos la victoria. Y vamos militando aquí. En una conferencia anterior, hermanos, tuvimos la oportunidad de estudiar en la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ya hemos hablado de esas armas: la fe, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación que nos cubre, ¿verdad?, a nosotros, nuestro ser. Y también, hermanos, pues hemos también descubierto en la palabra de Dios, dice que esas armas son tan poderosas y fuertes que a cualquier soldado en el nombre de Cristo es capaz de vencer las fortalezas aún más grandes que se le puedan presentar. Ahora, el apóstol Pablo está aconsejando al joven Timoteo y le dice: ninguno que milita
Es decir, ninguno que se vuelve militar de este ejército, ninguno que decide hacerse cristiano y alzar la bandera de Cristo por encima de cualquier cosa, incluso de nuestra propia vida. El Señor Jesucristo dice que aquel que vuelve para atrás o aquel que se va ya no es digno de entrar en el reino de los cielos, ya no es digno de entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Ya no es digno, dice el Señor. Porque para poder ser digno es necesario estar y es necesario permanecer en Cristo. Amén, hermanos. Pero hay muchas cosas que en la vida hacen que la persona quiera huir de aquel ministerio que un día tomó, de aquella decisión que un día tomó, de aquel momento en el que se dio su voluntad a Dios y quiere ir de nuevo hacia atrás o volver a donde antes estaba, y el Señor dice que es necesario que sigamos adelante, porque dice que el que venza hasta el fin, el que permanezca hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Ahora, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y esto es bien importante. Ninguno que se hace creyente se puede enredar. Hermano, la palabra enredar, yo no sé si usted sabía que estaba en la Biblia, pero ahí está. Estar enredado es como estar atrapado. Estar enredado es como no hallar la forma de escaparse o de salir de una situación o de una circunstancia. Es como estar atrapado. Eso es estar enredado. Y no con lazos, hermanos, no con lazos físicos, terrenales o con cuerdas, sino que lo enredan las situaciones, las circunstancias, los problemas de la vida. Y dígame usted que nosotros tenemos que enfrentar problemas casi todos los días, ¿verdad? Usted milita y está acá, y si no llora es porque Dios es grande, usted. ¿Sí? Pero posiblemente usted, cuando está solas, allá en su casa, viendo su necesidad, viendo todas las cosas, las circunstancias, yo digo que más de algún momento usted ha sentido ese deseo de llorar, de derramarse delante de Dios a causa de las dificultades que cada día enfrenta. Pero también se le llena de alegría, de gozo el alma cuando sabe y está consciente que Dios le saca de ahí todo el tiempo, que Él le da la salida. Y Él guarda, así como dice la Escritura, su salida y su entrada para siempre. Pero eso es, hermanos, para las personas que confían en Dios. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Imagínese usted a un creyente que está enredado en los negocios de la vida y participa de la mentira, miente y hasta pone su mano tal vez sobre la Biblia. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro, dice, con una mano en la Biblia y con la otra arriba. Y miente. Se está enredando. Se está enredando. Posiblemente en los negocios de la vida. Y hermanos, dice aquí: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y usted dirá: ¿y cuáles son esos negocios de la vida? Son todas aquellas cosas que hacen que un cristiano de verdad fracase. Por ejemplo, hay pecados, porque nosotros estamos así como dice el profeta Jonás, ¿verdad? Usted ha leído tal vez el libro del profeta Jonás, que dice que cuando descubrió, cuando se dio cuenta que estaba en el vientre del gran pez,
cuando ya toda esperanza se había perdido, dice que él sentía, estando dentro del pez, que las ondas del mar lo rodeaban y lo pasaban por todos lados, y él sentía una angustia, una desesperación tan grande. Pero él mismo, Jonás, dice, estando en esa condición, clamé a Jehová y él me oyó. Nosotros podemos estar en eso, pero podemos clamar a Dios y sabemos y estamos seguros que Él nos oye. Pero también, si alguna persona se encuentra en una dificultad y en lugar de querer salir, se decide adentrarse más en esos problemas, esa persona termina enredada y ahogada. ¿Usted se acuerda que cuando Dios le pidió a Abraham, el patriarca, que sacrificara a su hijo? Y el hijo preguntó, Señor, le dice, yo veo que aquí está la leña y está el altar y está todo, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el sacrificio? Y ese papá, yo digo que ese hombre estaba llorando, pero adentro de él, a su hijo no le daba a demostrar eso, ¿verdad? Pero él estaba como queriendo decir, hijo mío, tú eres la víctima, mi hijo, mi querido hijo, único hijo. Pero cuando el Señor lo detuvo, Abraham miró algo. Cuando el Señor detuvo a Abraham para que no le hiciera daño al niño, él descubrió algo. Descubrió algo para sacrificar. ¿Se acuerda usted? Descubrió algo que estaba por ahí. Y vio que estaba enredado. No podía escapar. Él llegó solo a traer. El que está enredado solo lo llegan a traer para el sacrificio. Amén, hermano. El que está enredado solo lo llegan a traer. Ese ya está ahí atrapado, ya no puede salir, ya no puede escapar. La Biblia dice que el único medio por el cual una persona puede escapar del pecado y de los lazos de la muerte es solamente a través de Jesucristo. Y dice la Biblia que si el Hijo nos libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y por qué no enredarse en los negocios de la vida? ¿Por qué no andar metido en problemas? Hay personas que son creyentes y están emproblemados con todo el mundo. Triste decirlo, pero es verdad. Hay mucha gente que se llama cristiana y está enredado ahí en el mundo. Y tiene problemas con todos. Con las financieras, está enredado con los vecinos, con los papás, si los tiene vivos todavía, está enredado con los compañeros de trabajo, bueno, ¿para qué decirle, hermano? Es la de nunca acabar. Y las personas que están enredadas en esas condiciones, al final terminan fracasando porque están listos para ser llevados al castigo, porque están enredados. Como dice el libro de los Proverbios, como ave que se aproxima a la red y no sabe que es contra su vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, pero aquí viene una pregunta bien interesante para nosotros. ¿Por qué no debemos enredarnos en los negocios de la vida? ¿Por qué no debemos enredarnos en las cosas ahí del mundo, en andar en pleitos, en iras, contiendas, disensiones, fornicaciones, adulterios y toda clase de pecado habido y por haber? ¿Por qué no debemos hacerlo? Hay varias razones, pero le voy a dar las principales. Uno, porque usted se quiere a usted mismo. ¿Verdad que usted se quiere a usted mismo? Sí. ¿O hay alguien que no se quiera? Yo veo que sí. Aunque seamos como seamos, así, miren, morenitos, así, guapos, nos queremos. Nosotros nos queremos, amén. Sí, usted mírese en un espejo y diga, yo me quiero. Sí, pero hay otra cosa importante, Dios también lo quiere y Dios la quiere. Pero así como soy de esto y de uno y de lo otro, sí, así Dios lo quiere. ¿Está consciente de eso? Dios le quiere. Dice la Biblia, mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, y ahí está una palabra que dice pecadores,
En esa palabra pecadores, póngale todo lo que usted quiera, porque todo lo que sea pecado incluye un pecador. Que siendo aún lo que usted era antes, ¿verdad? No ahora. Mentirosos, pendencieros, mal hablados, bueno, un punto. Aún así dice, Cristo dijo, yo voy a ir a morir por él y por ella. Aún así. Entonces, primera razón es porque nosotros nos queremos a nosotros mismos, por eso no nos vamos a enredar, no queremos un mal para nosotros. Ni tampoco vamos a querer que Dios nos haga un mal porque nosotros lo provocamos a ira, lo provocamos a celos al Señor. Dice la Biblia, o provocaremos a celos al Señor, dice. Somos más fuertes que Él, dice la Biblia. O sea, lo vamos a ir a provocar al Señor para que Él nos haga algún daño a nosotros. A Israel le dijo el Señor varias veces, ¿por qué queréis ser castigados aún? Porque ellos seguían enredándose. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel? Se iban para las fiestas de idolatría. Iban a participar. A ellos les gustaba las fiestas idolátricas que hacían en aquel tiempo. Les gustaba ir a participar de todas esas cosas. Y dice que se iban hasta debajo de los árboles frondosos, y ahí echaban aceite aromático y quemaban incienso encima de las piedras. Y hacían oraciones y adoraban a dioses falsos, al árbol, a la piedra, a la madera, al yeso, a todo un montón de cosas que hacían, hermanos. Y el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No quisieron. Y dice la Biblia, ¿verdad? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos, no enredarse en los negocios de la vida? Ahí dice, miren el versículo, lo está leyendo conmigo, creo. Sí está leyéndolo. Ahí donde estamos en la de Timoteo, la segunda carta de Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que aquí está diciéndonos a nosotros, hermanos, que el propósito final, el propósito por el cual no enredarse en los negocios de la vida, el de militar como soldado de Cristo, dice que es con el propósito de agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿A quién vamos a agradar nosotros? A Dios. Usted no va a procurar quedar bien con nadie más que no sea con Cristo. Y sabe que lo bueno de eso es que estando bien con Cristo, está bien con los demás también. Porque como ese es el consejo del Señor, si está bien con Dios, está bien con los demás también. Entonces dice la Biblia, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. El apóstol Pablo habló de ese peligro de tratar de agradar a la gente y tratar de agradar a los hombres antes que a Dios. Y Saúl, el rey, ¿usted recordará esto? Sí, tal vez ha oído hablar de él. Saúl era un rey. Y él, por tratar de agradar a la gente, quedó mal con Dios. Cuando Dios le dio una orden y dice que él fue supuestamente a cumplir esa orden, y Dios le dijo que eliminara a Amalek, vea todos sus. Y cuando regresó de allá con la victoria, ¿verdad? Había guardado los mejores toros, los mejores carneros, las mejores animales para hacer un sacrificio a Dios. Y le dice el profeta, ¿cumpliste el mandamiento de Dios? Sí, le dice, yo lo cumplí. ¿Y qué es eso que oigo? ¿Qué es de balido de animales que oigo yo? Le dice. No, le dice, es que los trajeron porque lo vamos a sacrificar para el Señor. Le dice, ¿y por qué lo hiciste? Le dice, yo porque tuve temor del pueblo y le hice caso al pueblo. Y le dice él, no debiste hacer eso. Debiste agradar a Dios, debiste hacerle caso a Dios antes que hacerle caso al pueblo. Y fue desechado del trono. Bueno, usted sabe la historia. Entonces, dice que
nosotros debemos tener como propósito, militando como soldados de Cristo, el propósito es agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Y quién es el que nos tomó por soldados a nosotros? Cristo. Cristo. Él nos tomó por soldados a nosotros. Y en esa condición, hermanos, en esa condición, nosotros vamos a tratar de agradarle. Ahora, ¿cómo se le agrada a Cristo? Primeramente apartándose de toda impureza. Amén. De toda perversidad de boca. No va a decir alguien que es creyente y todavía sigue practicando palabras ociosas. ¿Verdad que no? O sea, alguien que esté diciendo que es creyente, que es embajador de Cristo, que es representante de Cristo y va a andar con cosas que no, hermano. Comenzando con la pureza de boca y la pureza de corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Le está rebalsando la suciedad que habla a las personas que hablan así. De la suciedad que andan ya no les cabe en el corazón y la que está rebalsando hasta afuera, hermanos. Lamentablemente a veces hay creyentes que practican esa forma de vida. Y dice la Biblia que no se enreden en eso. Si milita, deben militar como corresponde. Apartándose de toda esa cosa. De toda clase de contaminación de alma, de espíritu, porque eso es lo que demanda el Señor. Ahora, nosotros vemos que también hay otras cosas de que nosotros tenemos que agradar a Dios. Acompáñeme por favor al libro de Gálatas. Gálatas. Acompáñeme al capítulo 1 de Gálatas, por favor. Y vamos a leer lo que dice el versículo 10. Vamos a leer la Biblia, Gálatas 1:10. Dice así: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Agradar a la gente. ¿Y cómo se agrada a la gente? Bueno, yendo con... Usted ha oído refranes populares, ¿verdad? ¿A dónde vas, Vicente? No hay nadie Vicente aquí, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Ahí va. Dice la Biblia que si alguno es creyente, ya no debe ir corriendo detrás de las corrientes de este mundo. Porque dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Y antes corría, y dice, en ese desenfreno de disolución, siguiendo la corriente del mundo, pero ahora a ellos les parece cosa extraña. Pero ese es el mandamiento que hemos recibido para seguir militando en esta carrera. A veces la iglesia se queda así pensativa, va a decir, ay, este hermano está predicando eso, ¿verdad? Hermanos, es necesario. Somos militantes en este ministerio. Y como soldados de Cristo tenemos que seguir, hermano, ese propósito, como dice ahí en Timoteo, cuando dice, el fin es agradar a aquel que nos tomó por soldados. Ahora usted se preguntará, ¿entonces quiere decir que mi vida debe agradar a Dios? Sí, amén, debe agradar a Dios, porque si no le agrada a Dios, mucho menos le va a agradar a... Ahora, nótese también eso, que a la hora de las cosas, ¿verdad? Del juicio o de cosas parecidas, nadie más va a venir por nosotros a defendernos. ¿Quién va a ir por nosotros a la defensa? Nadie. Solo nosotros. Ahí no hay nadie, ni el papá, ni la mamá, ni nadie va a poder, sino que cada uno de nosotros tenemos ese compromiso de enfrentar, pues, y salir victoriosos si vamos con Cristo. Yo quiero que usted me acompañe a leer otro pasaje en el libro de Tesalonicenses. Esta es la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a Tesalonicenses,
capítulo 4. Del versículo 1 en adelante vamos a ver en esta parte la vida que agrada a Dios. O sea, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar. Oiga bien, el propósito, agradar a aquel que nos tomó por soldados. Ahora dice, usted puede tener una duda y decir, ¿y cómo puedo saber yo si mi vida es agradable a Dios o no? Aquí viene la palabra del Señor. Mire lo que dice Dios aquí en su palabra. Primera Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Detengámonos un momentito. Hermano, dice allí en ese versículo hay una palabra clave en esa palabra, y es la palabra conducirse. Conducirse. Dice ahí que hay una exhortación en el Señor, que de la manera que aprendiste, y dice Pablo, de nosotros, cómo les conviene conducirse. Conducirse y agradar a Dios. O sea, en la vida nosotros vamos así. Algunos en la vida van chocando y chocando y chocando porque no saben conducir. A veces, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado eso, que de repente alguien que anda chocando y chocando y chocando en la vida real en un auto no puede manejar, no puede. Ha visto tal vez Rápido y Furioso, pero nada más. Pero él no puede conducir, hermano. Entonces, en la vida cristiana es algo parecido a eso, o sea, ir chocando, ir de un lado para otro y no se conduce bien. Hay personas que, no sé si usted los ha visto en la iglesia, pero hay personas que reconcilian bastante seguido. Reconcilian bastante seguido, o sea, bastante seguido, pasan al frente. Y cuando uno ve, uno como predicador de las iglesias de Cristo, nosotros no andamos ahí. Ajá, hermano, venga a confesarse aquí, vamos a ver en qué es que usted anduvo pecando. Ahí vamos a hacerle listado porque usted mucho. No, nosotros no hacemos eso. Porque el trato que ha hecho la persona es con Dios. Amén, es con Dios. Pero lo que queda en evidencia es que muchas personas que caen en esa condición es porque andan rebotando y están chocando constantemente. No están conduciéndose como Dios quiere. No están conduciéndose bien. Y dice la Biblia, en este versículo 4, en este versículo 1 del capítulo 4, dice, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Esa última parte dice, conducirnos para agradar a Dios. Ahora, si una persona se conduce mal, no va a agradar a Dios. Amén. Pero si una persona se conduce bien, esa persona sí va a agradar a Dios. Y dice la Biblia, pues así, bien conducido, dice, abundéis más y más. O sea que sigue conduciéndose bien. En el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice, porque ya saben ustedes, dice, ¿qué instrucciones son las que les dimos? ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesús. Y se les dieron las instrucciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, las instrucciones que él está dando es que aprendamos por el ejemplo. ¿Verdad que alguien puede hablar bonito y enseñarnos bonito, pero si da mal ejemplo, ¿de qué sirve? Un padre de familia le puede decir a su hijo, mira, no tomes licor, que es malo el licor, es malo ese vicio, no andes aprendiendo. Pero él tiene la botella de licor guardada y ahí está, y el hijo lo ve. O sea, ¿de qué le sirve que le esté aconsejando que no lo haga si él mismo está viendo que está en ese asunto, pues? O sea, se aprende por el ejemplo y repitiendo las cosas.
Es decir, poniendo en práctica las cosas. Poniendo en práctica. Porque alguien puede leer ahí: ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Ya la ha leído usted en la Biblia, ¿verdad? Y dice, no, si yo lo leo, ahí está. Sí, pero lo practica. O sea, tiene que no solamente verlo ahí, no, sino que llevarlo a la práctica nuestra para poder agradar a Dios. Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí toca un pecado de orden carnal, un pecado de orden físico, más que todo. Sí hay fornicación espiritual, pero el Señor, más que todo, en esta parte, está refiriendo al pecado de fornicación de orden carnal. Es decir, una relación ilegal, una relación sexual que va más allá de lo permitido o de lo aprobado por Dios. Hay gente que para tener relaciones sexuales solo busca a alguien y le paga. Y ya. Así. Y a veces, hermanos, a veces hay creyentes, espero que en la iglesia de Cristo no, pero hay creyentes, o se ha dado testimonio en algunos años de creyentes que han practicado ese tipo de conductas. Lastimosamente erráticas, muy erráticas, pero igual. Dice la Biblia que todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que en su propio cuerpo va a pagar las consecuencias, aparte de todo lo demás, ¿verdad? Ahora, dice el Señor, la voluntad de Dios, y esto es para agradar a Dios, mire, es nuestra santificación, dice, que os apartéis de fornicación. Apartarse de eso. O sea que alguien que milita como soldado, alguien que está militando como soldado de Cristo, no se debe ver involucrado en cosas de ese tipo. Amén. No sé si está de acuerdo conmigo, pero la iglesia se queda, ¿no? ¿Pero está de acuerdo conmigo? No se puede ver involucrado en eso, porque entonces está poniendo en peligro. Usted dirá, ¿está poniendo en peligro la iglesia? No, no está poniendo en peligro la iglesia. Está poniendo en peligro su vida, su alma, pero no a la iglesia. Porque la iglesia, cuando el Señor venga, dice que la quiere pura, sin mancha ni arruga, la quiere bonita. Bien. Entonces dice aquí, hermano, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí habla acerca de los varones, ¿verdad? Hay personas que, bueno, desoyen a Dios en lo que Dios dice, lo desoyen totalmente. Mire, hoy tocábamos ese punto con los jóvenes, creo, alguna parte de eso lo tocábamos. Cuando dice el Señor, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, ¿sí? Cada uno sepa tener su propia esposa y cada una su propio esposo en santidad y honor. Y dice en el consejo que da el apóstol Pablo a la iglesia, dice, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Todos nosotros sabemos que una relación sexual legal delante de Dios es para aquellos que permanecen casados. A causa de las fornicaciones, dice, cásense. El mandamiento es ese. Ahora, ¿la gente lo quiere hacer? No. ¿Por qué no lo quiere hacer? Ahí está el detalle. Así decía por ahí un actor, ¿verdad? Ahí está el detalle. Hay gente que no lo hace porque tiene la intención de irse lejos, de separarse, no quiere formalizar, no quiere legalizar, no quiere permanecer. Entonces se está resistiendo a algo que Dios está ordenando. Entonces,
dice en este versículo que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa. Nótese que este versículo habla en singular para los que han estudiado tal vez esos puntos, ¿no? Las palabras en su significado, está hablando en singular, es decir, no dice sus propias esposas o sus propios esposos, no, dice su propia esposa en santidad y honor. Versículo 5 hace una alusión al mundo. Lea lo que dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Usted tal vez ha de saber que la concupiscencia es un deseo apasionado sexualmente de otra persona. Es decir, la concupiscencia está relacionada con un deseo desenfrenado que lleva como fin o propósito final satisfacer una necesidad física. Es todo. ¿Ya? Entonces, en el versículo 5 dice que esa pasión de concupiscencia, eso lo practican los gentiles porque no conocen a Dios, dice. A veces cuando los hombres se ponen a platicar, los hombres allá del mundo se ponen a platicar, ¿y vos cuántas mujeres has tenido? Yo tantas, dice. ¿Y vos? Yo tantas, dice. Y comienzan a hacer números. Si fíjese qué curioso que en la sociedad es bien extraño esto que le voy a decir, pero lo vamos a hablar. Si un hombre dice que ha tenido un montón de mujeres, dicen que es macho. Pero si una mujer dice que ha tenido bastantes hombres, es prostituta. Así es. El mundo, así es, así hace. El mundo se consume así, en su propio mal. Porque de hecho hasta canciones sacan, ¿verdad? Que dicen que al hombre le tocan 7 y apenas el muchacho que canta dice que lleva 3, le hacen falta más, dice. En el mundo es eso, hermano. Pero aquí, a los que ya están militando en Cristo, todas esas ideas deben de quedar fuera. Porque eso no pasa delante de Dios como algo bueno. ¿Sí, hermanos? Yo los siento pensativos, hermanos, en eso. Pero esa es la ordenanza del Señor. Dice aquí que los gentiles hacen esas cosas porque ellos no conocen a Dios, pero no lo conocen porque no quieren conocerlo. Es más, hermanos, para la concupiscencia, que son los deseos, los malos deseos. No sé si usted escuchó las noticias de este mes, o sea, de hoy luego, de que un hombre seguridad violó a otro hombre seguridad compañero. No sé si lo leyó en los periódicos o lo vio en las noticias, hermano. Sí, o sea, la concupiscencia, el deseo desenfrenado, lleva como propósito satisfacerse físicamente, sexualmente, a costa de lo que sea y como sea, hermano. El mundo vive así. Pero en los cristianos que se dé algo de eso, no, ni pensarlo. Ni pensarlo. Pero se dan esos fenómenos. El libro de Romanos, cuando habla de eso, a los jóvenes les quedó una tarea para hoy. En el libro de Romanos 1, 18 al 31, la Biblia habla de que hombres con hombres, dice, se cometieron actos vergonzosos, dice, hombre con hombre, mujer con mujer, y desecharon todo el uso natural, todo lo que Dios quiso para la humanidad, y se fueron tras el pecado. Entonces la Biblia dice que si alguno milita como soldado de Cristo, no se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y para ir concluyendo, hermano, dicen que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. O sea, si alguien viene
y desecha esto y dice, no, ¿qué es eso de andar viviendo en santidad, de andar de santurrón ahí? Si santo no hay nadie, si aquí el santo solo es Dios, hombre. Nosotros no tenemos que andar en esa, eso es ser legalista, eso es ser aquí. Hermano, esa persona que piensa así, en su corazón hay mundo y más mundo. Y dice la Biblia que os apartéis. No sé si lo leyó aquí. Versículo 3. Dice que os apartéis de todo eso, dice el Señor. O sea, el que va a vivir con Dios y va a militar en Dios, se va a apartar y se va a limpiar de todo eso. ¿No está de acuerdo conmigo? Se va a limpiar de todo eso. Entonces, si nosotros queremos vivir agradando a Dios, es el tiempo y el momento para que afirmemos nuestros votos con el Señor y le digamos que vamos a seguir adelante siempre y pidiéndole a Él que sea el que nos ayude en todas las circunstancias de la vida. Vamos a poner en las manos de Dios nuestras peticiones. Vamos a poner en las manos de Dios nuestra vida. Y de esa manera vamos a estar seguros que la carrera que hemos iniciado como militar, porque en esta carrera, hermanos, en esta milicia no hay jubilación. Amén. No sé si está de acuerdo en eso también. No hay jubilación. Y usted me va a decir, pero yo estoy mayor de edad, ya tengo. Usted tiene que seguir. ¿Y hasta cuándo era la promesa? ¿Hasta cuándo era la promesa? Hasta el fin del mundo, cuando venga ya el fin del mundo, o cuando uno ya tenga que irse y ser llamado por Él. Entonces, así fue. Algunos iniciamos temprano, otros más tarde, y la paga ya saben que siempre es la misma, ¿verdad? La salvación y la vida eterna. Yo quiero aprovechar este momento para hacer la invitación a los amigos que están con nosotros. Tenemos amigos entre nosotros que posiblemente estén aquí y quisieran tal vez ordenar su vida y quisieran ellos ser parte de este ministerio y ser soldados de Cristo también en esta tierra. La invitación es para que puedan venir en este momento, rendir sus voluntades a Dios y que puedan ofrecerse a sí mismos a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Hoy es el tiempo y el momento porque Dios nos ama siempre. Nosotros somos los que a veces ignoramos el amor de Él. Así que yo les invito en esta hora, ¿hay alguien que quiera obedecer al Señor o reconciliarse con el Señor? Hoy es el momento que pueda hacerlo. El Señor Jesús está llamando. Y si a usted, hermano, lo tomó por soldado, dice que debe luchar hasta el final legítimamente para poder hacerse acreedor a la corona de la vida. Dice el apóstol Pablo, la cual el Señor, juez justo, me dará a mí. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que esperan su venida. Que Dios pueda bendecirles, quiera bendecirles siempre, hermanos, y esperamos que nos conceda una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Sin Cristo yo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptala hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo soy yo. Sin